Y ya que estamos, podemos hacer un salto. Porque podemos decir que hubo fumata blanca. Habemos triunviratus. Habemos triunvirato. Sí. ¿Qué fue? El miércoles. El miércoles de la semana pasada, en Obra Sanitaria, se llevó a cabo las elecciones del nuevo triunvirato. Así es. Para este 2025 y lo que viene. 4 años dura, ¿no? 4 años. 4 años por delante. Creo se que eligió un nuevo triunvirato en el Consejo Directivo de la CGT. En este caso van a encabezar el triunvirato Solap del Seguro, Cristian Jerónico del Sindicato del Vidrio y Argüello, que es el único que quedó del triunvirato anterior. Sí. Argüello, quien ingresó al triunvirato luego la renuncia de Pablo Moyano a la conducción de la CGT, que vieron en la provincia de Buenos Aires amaneció pintada por todos lados. Volvé Pablo Moyano. Volvé Pablo, los trabajadores te llaman, los trabajadores te necesitamos. Sí. Hay unas proclamas que vuelva Pablo Moyano, pero bueno, se eligió un nuevo triunvirato de la CGT. Me voy a guardar mi opinión para más adelante, pero vamos a tuvimos un enviado especial en ese congreso metido ahí. ¿Fuiste uno de los que votaste? No, yo no soy congresal. Yo fui congresal la vez pasada, en la gestión anterior. Pero lo tuvimos ahí tenemos la foto. O sea, votaste a Pablo Moyano. Claro. Bien. Ahí tenemos la foto del día de las elecciones en Obras. Sí. Contanos un poquito, Charlie, a ver, ¿cómo se desarrolló la jornada? Tempranito arrancó. Con total normalidad. A ver, la jornada arrancó bien temprano, o sea, ya a partir de las 8 de la mañana ya se veía que empezaban a llegar tanto las columnas, ¿no? Que obviamente no ingresan todos, ahí el ingreso es reservado, digamos, para lo que es congresales y algunos que estuvimos haciendo trabajo de prensa. La CGT tiene a nivel nacional, tiene cerca de, no recuerdo el número exacto, pero son cerca de 2.200 congresales, de los cuales asistió el 81%, o sea que estamos hablando de congresales de todo el país, o sea que movilizar bastante gente. La verdad que bueno, esto arranca, digamos, primero como toda asamblea, con la vieja conducción de la CGT, la conducción saliente, digamos, armando una comisión de poderes. La comisión de poderes estuvo, creo que lo deben conocer, Aníbal Toreta, el compañero municipal de acá de la ciudad de Buenos Aires. Él presidió la comisión y es un poco los que después cargan con todas las tareas administrativas que lleva adelante el Congreso de CGT. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, primero hay que oficializar las listas. Ahí es donde por ahí se generó, digamos, la espera más larga. Lo que todos creíamos que a la mañana ya estaba proclamado por redes, medios, etcétera, como que ya estaba cerrada la conducción. En el medio empezó ahí como a generarse cierta interna, una intención de los gremios participantes de que la interna no sea tal, sino que salga una unidad, ¿sí? Hubieron algunas mociones en contra. Primero se tiene que mocionar, porque para que haya un triunvirato lo que se tiene que establecer es una cláusula provisoria, ¿sí? La cláusula provisoria. En el estatuto no figura triunvirato como forma de conducción. Los gremios tienen un solo secretario general, no 3. Entonces, cuando se va a votar prorrogar la cláusula transitoria, ahí un sector, digamos, que en ese caso estuvo representado por Omar Maturano, pidió la palabra y dijeron que eso ya es directamente como una modificación de estatuto, ¿sí? Entonces lo que ellos decían era que al haber tanta gente en el estadio no se podía someter a votación a mano alzada eso, sino que tenía que ser una votación por urna. Ahí se genera un debate. Daer mociona de que se vote si lo hacemos por urna o lo hacemos a mano alzada. La verdad que la postura mayoritaria fue la que proponía el triunvirato, la que continuó el triunvirato. Entonces una vez que se pudo avanzar en eso, se vuelven ¿para qué? Para formar la lista. Había que formar la lista, que más allá de que por ahí ya estaba palabrada, ya estaba hablada, qué sé yo, es como decimos, ¿no? Algunos por ahí en el momento decían tironeos internos, qué sé yo. Yo creo que representa un poco la intención de darle un marco de seriedad. A mí me parece que las cosas que no se debaten generalmente son tomadas a la ligera, ¿no? Entonces por ahí lo que algunos veíamos como en el momento te da incertidumbre si qué carajo está pasando. O sea, si hay unidad ya tiene que estar resuelto, qué sé yo. La realidad es que cuando vos después vas viendo, vas hablando con compañeros que por ahí participaron en las discusiones y qué sé yo, te dicen eso, te dicen los secretarios generales, te dicen, mirá, acá si no lo discutís, estamos hablando del futuro de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Si lo hacemos bien o mal es otra discusión,
pero son cosas que se tienen que debatir, son bienvenidos los debates. De hecho, Omar Maturano se quedó después, acompañó la decisión final de que continúe el triunvirato, los gremios que también... los gremios que se oponían al triunvirato eran la UTA, estaba Gastronómico. estaba Gastronómicos, creo que, no recuerdo porque no los vi ahí abajo, porque había distintos sectores, no sé si la bancaria no votó también por Unicato, y bueno, y Maturano, ¿no? Que con su grupo, digamos, de congresales. Pero finalmente terminó imponiéndose la postura del triunvirato. Finalmente terminó saliendo la lista, que salió bien temprano, ¿sí? Creo que la única modificación que hubo en los últimos tiempos era que se decía que Daer iba a prensa. Finalmente terminó en Secretaría del Interior, ¿no, Silvio? Sí, del Interior. Que eso tiene que ver con un armado que CGT tiene pensado. Sé que siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero tiene que ver con un armado que CGT tiene pensado hacer en el interior con las regionales y qué sé yo, y de buscar forzar un poquito la vida interna política del Partido Justicialista con respecto a la incorporación de sindicatos a las listas. A mí me parece, siguiendo un poquito este debate alrededor de la renovación o no de la CGT, si fue una renovación o no, tuvimos algunos compañeros secretarios generales charlando con nosotros acá, tuvimos a Jofra, tuvimos a Sola lo tuvimos. Tuvimos a Sola, bueno, que fue por la semanas. charla del acto por los 80 años del 17 de octubre, tuvimos a Paco Manrique, Sí. no sé a quién más tuvimos acá, pero... al gringo Michetti. Bueno, estuvo Paco Manrique, que no es, que contó que se fue, pero bueno, pero Claro. también... A ver, me parece que sería pecar de ingenuos si no tratamos de buscar una lectura política a esta renovación de la CGT. Sí. Una CGT que no está pudiendo dar respuesta a lo que está pasando en el mundo del trabajo, donde tenemos a el 50% de los trabajadores en la precariedad, no está pudiendo dar respuesta frente al terrible ajuste que el gobierno nacional viene llevando adelante sobre los trabajadores y trabajadoras, sí reivindicar el rol de la CGT en los primeros años del gobierno de Milei, Sí, el rol judicial, digamos. el rol judicial, Sí, podemos sí, sí. decir. Pero después me parece que está cuál es el elemento político que jugó en esta elección de CGT, donde, a ver, cuando llegamos al triunvirato fue bajo el gobierno de Macri y donde... No, antes ya al habíamos Alberto, tenido, sí. de Alberto. Llegamos al triunvirato del gobierno de Alberto porque era una expresión, una salida política a lo que pasaba políticamente hacia adentro de la principal fuerza de la Argentina, que es política, que es el peronismo, con sus diversas expresiones en los sectores que apuntaban más al post-kirchnerismo, ¿no? A un kirchnerismo sin Cristina, a un kirchnerismo sin la Cámpora, lo que pasaba con los gobernadores. Porque sí, a ver, hacia adentro de la CGT conviven todas las contradicciones Claro. que conviven adentro del PJ y es la expresión de lo que pasa a raíz nacional en la Argentina. Tenés la pata de Gastronómico, las 62 organizaciones, tenías la Corriente Federal, tenía el Frente Nacional para el Proyecto Nacional, una cosa así, el de Moyano. Bueno, creo que el primer triunvirato respondía a esa necesidad. ¿Cómo vos lograbas con la vuelta al poder en el 2019, vos lograbas una expresión que contuviera a todos? Ahora, pero que sabías que políticamente no contenías. Incluso hubo un primer intento de Alberto de generar el albertismo con Daer y compañía. Y las tensiones que se daban hacia adentro del frente de todo, se daban hacia adentro de ese triunvirato que integraba a Pablo Moyano, por ejemplo. Sí. Acuérdense, se tiraban con Sí, de sí, todo, fuerte, como fuerte. se dice, en esa expresión. Pero que hacia adentro lo que había era una disputa política por cómo se iba a expresar la CGT políticamente. Recordemos que venimos también de una CGT que termina de romper con el kirchnerismo allá por el 2012. En O ese sea, acto en River que recordamos. hay todo un recorrido, digo, para hacer una lectura política para el clima de época. Sí. Por eso yo digo, acá hubo un resultado el 26 de octubre, donde Milei te pintó la provincia de violeta. Y lo hemos hablado con algunos compañeros. ¿Cómo iba a repercutir el escenario
de elección en la CGT si el peronismo perdía. Bueno, a mí me parece, y esta es mi opinión, que es un triunvirato que responde políticamente a un clima de época. Si nos ponemos a ver las listas, la purga o el desplazamiento de los gremios más vinculados al kirchnerismo, a Cristina, hay una pata sindical más vinculada a Cristina, ha sido totalmente desplazado de la conducción de la CGT. Sí, se ve en el resultado, se ve. Se ve en el resultado. Ha quedado relegado como parte también de esa interna que hacia adentro del PJ de qué peronismo necesitas, si con el kirchnerismo alcanza, si no alcanza, si es con este, no es con el otro. Me parece que se consolidó una pata más dialoguista. A ver, lo dijo Milei, ¿eh? Milei dijo, la verdad, felicitó al nuevo triunvirato y dijo, ganó, conduce sectores con los que venimos dialogando y que no son kirchneristas. Sí, si te felicita Milei. Bueno, entonces me parece que ahí... No, pero eso no si te felicita. A mí me parece que tenemos que entender este momento político y cuál es la CGT que necesitas también para eso. Sí. Más allá de que la CGT ya ha dado mensajes claros de cuál va a ser la posición con respecto a la reforma laboral. Dijo, Claro. bueno, nos vamos a oponer a Sí. cualquier reforma que sea regresiva en derechos de los trabajadores. Sí. A ver, ¿por qué digo esto? Porque la semana pasada se presentó ya un proyecto en contrapropuesta a la reforma que plantean los borradores de Milei, que lo presentó Vanessa Silei, Palazzo, Paco Manrique y Yasky, el bloque sindical de la Cámara de Diputados. No tuve acceso todavía a ese proyecto, pero vos decís, no es que es un proyecto de la CGT, es un proyecto del De un bloque, Ese bloque. Un bloque, sí, sindical. Como dijo Paco acá, yo no soy diputado de la CGT, Claro. soy de los mecánicos. Bueno, Claro. me parece que esa lo que se vivió ese miércoles y en donde todos esos sectores que intentan plasmar. Por eso yo, con respecto a la posición de gastronómico y eso, decir, che, volvamos al triunvirato, obviamente que es descabellado porque no se iba a lograr que alguien vaya. Que haya uno solo, decís. Al revés Claro. decís. No era Estaba difícil, posible. estaba Volvamos al difícil. unicato. O sea, Está difícil. yo creo que en el Costó meter marco 3. de lo que se está viviendo en los últimos 10, 15 años dentro del peronismo, es Claro. impensable pensar una CGT con un secretario general que logre contener a todos los sectores, que es un debate de fondo. Por eso me Sí. parece Sí. que ha prevalecido, ha hegemonizado o ha expresado este nuevo triunvirato el clima de época que se vivió después del 26 de octubre, que fue la derrota de todas aquellas expresiones kirchneristas, con una CGT que venía más encolumnada detrás de Axel, y donde me parece que el objetivo fue desplazar a todos aquellos sectores más vinculados a Cristina, que su máxima expresión fue, si querés, el último periodo de Pablo Moyano en la CGT. Sí, también el Sí. compañero de Metalúrgico se me fue el nombre. Furlan. Furlan. Totalmente desplazados. Sí, algo que no sé, Charlie, vos que estuviste ahí, que para repasar un poquito, entonces tenemos a Cristian Jerónimo, a Octavio Arguello, como de triunvirato, o sea, la Secretaría General, triunvirato, y la Secretaría General Junta, Andrés Rodríguez, y Secretaría del Interior, Héctor Daer. De todo una de las candidatas era Maya, posibles candidatas era Maya. Uno de los cantos que se hicieron durante toda la jornada era Sí. no queremos ser ser cupo, no cupo, queremos no. ser cartel, queremos una compañera. Nos conduciendo servimos la el CGT. café, que no es Esa. una buena condición de la CGT. No quiero dejar de hacer mención, no sé vos que estuviste ahí, que se escuchaba, en las fotos que vimos recién, se puede ver claramente, no hay una mujer en todo el escenario. No busquen y porque no hay. en todas en las secretarías, que acá las tengo todas detalladas, solo hay 3 mujeres titulares. Por una cuestión de cupo, tiene que haber un hombre y una mujer en todas las Sí. secretarías, pero titulares solo hay 3. La de género, menos mal, que la tiene Carla Audensi. Y creo que después es ciencia y técnica y administrativa. Solo hay 3 mujeres titulares Sí. de 86 puestos. Sí.
Nada, que- me parece tremendo, digo, no, Sí. no A quiero ver, dejar de hacer mención en la- esto. Perdóname, Ahí están esto las- que vos dijiste, la hilera, que eran Sí. todos chabones en la mesa, Sí. respondía también a una decisión de las mujeres, que incluso lo cantaron. Sí, sí, sí. No venimos por la foto ni para servir el café, no me acuerdo cómo Sí, era la sí. canción, que hubo una decisión política de no ponerse en la foto de las Sí, mujeres. sí, sí, hubo. Ok, bien. Hubo tensiones con respecto a eso, por eso te digo, o sea, el canto ese se escuchó mucho más fuerte antes de que empiece el acto que una vez que ya el acto comenzó, teníamos la decisión que hubo como finiquitada. Claro. una bajada de Claro. no lo discutamos ahora acá. La verdad que se esperaba otro tipo de elección. Si ustedes se fijan ahí cómo se resolvió la cuestión del cupo, porque vamos a decirlo así, se resolvió de esa manera, todas las secretarías que tienen algún adjunto, porque no todas las tienen, lo ocupan mujeres. Mujeres, claro. Entonces, Menos 3 que son las titulares. exacto. Género, menos ciencia y esas tres que son administrativa. titulares y menos ponerle finanzas que es solo uno. ¿Se entiende? Claro. No todas tienen adjunto. Claro. Como género, claro. Claro, lo saldaron por ahí. La verdad que sí, que se esperaba otro tipo de postura en ese sentido. No sé si necesariamente por cupo había que llenar la Secretaría General. No me quiero meter no quiero ser bruto en esa discusión, pero creo que no se tuvo en cuenta para nada algo que, en esto que hablamos del signo de los tiempos, bueno, el Papa Francisco decía que el signo de los tiempos es la mujer conduciendo. Mm, El Papa. claro. ¿No? El Papa, estamos hablando, representante de la Iglesia, planteaba eso. No se tuvo en cuenta eso. Creo que igualmente, si nosotros vemos los nombres, la mayor renovación para mí se da en que 2 de 3 son nuevos. Son personas que nunca habían ocupado un cargo y que no son secretarios generales históricos que los conozcamos hace 1000 años. ¿Sí? Estamos hablando ¿sí? de nuevas conducciones. Y Cristian Jerónimo es un tipo joven. Decís ¿Se en el entiende? triunfo. Arguello Pensé que también las es un tipo que no hace secretarías. mucho conduce No, en está bien. camionero. Entonces, Pensé que decías las ahí secretarías. tenés una especie. Yo creo que la CGT, en ese sentido, después la cuestión política es otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido, en el sentido de aires de renovación, me parece que está empezando un proceso de renovación. Vos veías los congresales, las congresalas, son mucho más jóvenes. Si querés Claro. otro dato alertador en cuestiones de género, que ahí habla de la vida interna de los sindicatos, no de la CGT nada más, Sí. el 20% de las personas que votan de congresales son mujeres. Claro, sí, eso es un montón. Claro. 20%. Sí. Nada. Y estamos hablando que los sindicatos Nada. ya tienen la ley de cupo. Por eso, estamos hablando, pero De lo que es decís poco. como diciendo Nada, es poco. nada. Por Claro. eso, está bien. Estamos hablando de 2.000 personas, 200. Claro, 1.800 sí, no es un nada. tipo. Claro. Entonces, ahí ya es la vida interna de los gremios también, ¿no? Estamos hablando de la vida interna de los sindicatos que ni siquiera ponen a las mujeres en los cargos congresales, que son cargos que únicamente se ejercen el día que votás. Claro. El resto del Claro. año no tiene una responsabilidad, ni siquiera para votar algo que ya está decidido, que es lista única, que no tiene, ni siquiera ahí se tienen en cuenta las compañeras. Entonces, en ese sentido me parece que la CGT de a poco va a tener que meterse en esa discusión. Va a tener que meterse en esa discusión, Claro. porque lo que te digo es que lo que quizás antes era camionero cantando con Tabuócara, histórica, uno iba a un acto de CGT, era camionero puteando Boca, o Boca puteando camionero, era esa. Hoy en día se volvió todas las compañeras cantando una canción, Claro, claro. ¿entendés? Y las cabecitas hacían así y las compañeras de todos los gremios la cantaban, ¿eh? Porque la empezó un sector, pero ¿viste cómo es esto? O sea, la canta tu par, ¿por qué no la vas a cantar? No, se obvio. escuchó reclamo A y ver, el reclamo está esto sobre que la vos traés mesa. también, a ver, la CGT es el fiel reflejo de lo que pasa en los sindicatos. Sí. O sea, nosotros no podemos seguir, y yo esto lo comparto con aquellos compañeros que pasaron por acá, en la discusión de cómo se elige la conducción de la CGT. Ajá. Vos no podés seguir teniendo una forma de elegir la conducción de la CGT donde prima 5 sindicatos Te cuento un dato de que eso. son los que tienen más Te congresales. cuento un dato de eso. Comercio es el único sindicato que tiene más de una mesa. 3 Claro, mesas. por eso te digo. Entonces vos tenés hoy 5 sindicatos que son los que nuclean la mayor cantidad de congresales, Sí. que se ponen de acuerdo y te dice quiénes son los Mesa candidatos. 1, 2 y 3 era Comercio, UPCN y Sanidad. Claro. Ahí se cerró la elección. ¿Me entendés? Entonces, me parece que sí es momento de repensar. Bueno, acá han tirado algunas opciones, ¿no? Tal vez podemos ir a la más extrema que te dice, no, voto directo a los trabajadores. Bueno, Claro. alguno que te dice, che, no, que voten los secretarios generales de los sindicatos. O sea, me parece que hay que. Hoy es el fiel reflejo de lo que son los sindicatos. Sí. Sí. Hay sindicatos que todavía no tienen secretaría de género, qué sé yo, ¿me Sí. entendés? Para ponerle un ejemplo. Pero me parece que prima otra cosa, me parece, en la elección de la CGT,
y yo insisto con esto, es lo político. Sí, no, por eso, acá estamos hablando de, primero, una lista única, o sea, hay un acuerdo, más allá de que 2, 3 gremios tengan más congresales o no. Yo me es otra acuerdo, te digo esto porque cuando asume Néstor y el primer gobierno de Cristina y se volvió a armar la juventud sindical, ¿se acuerdan? Sí, sí. Con Facundo Moyano, Sí. que pasó a ser la expresión de un clima de época también, donde lo joven arrasaba, los Sí. pibes se sumaban a miles en los sindicatos, Sí, sí. y en ese clima de época la reaparición de la juventud sindical potenció a los gremios y a la CGT. La creación de, bueno, más de 3 millones de puestos de trabajo, etcétera, y el ingreso de miles de pibes. Bueno, me parece que eso fue abortado cuando... bueno, ¿se acuerdan el acto de Enferro fue? Que Néstor ya estaba medio mal, de la Acto juventud. de Luna Park. Del creo Luna que fue. Park, Luna Park. el Luna Park. Bueno, también estudiar lo de lo político, qué está pasando en este clima de época que me parece que tuvo mucho que ver en esa disputa que hay hacia adentro del peronismo y en el rol que debe jugar el sindicalismo hacia adentro del movimiento obrero y del peronismo en general, pero me parece que estas tensiones son propias del debate político que hay hacia adentro del peronismo. Sí, claramente. A ver, sí, se ven corrientes representadas, ¿sí? No se ve solo una lista. Después, si uno lo mira más por ahí en términos de qué representa cada gremio, ¿sí? Vos tenés el sector privado con camioneros, tenés el sector más financiero quizás con el gremio del seguro, y después tenés las industrias. Hace rato que un gremio industrial no ocupaba, más allá de la industria de alimentación, ¿no? Pero digo, un gremio industrial, digamos, de industria pesada, podemos decirle, como es el vidrio, el acero, etcétera, la construcción, que no ocupaba un rol de conducción en la CGT. El nombre de, esto lo tiro así porque surgía, el nombre de Cristian Jerónimo venía surgiendo ya, te diría, casi desde el año pasado. Sí. Venía hace rato surgiendo el nombre de Cristian. Era un compañero que venía con una proyección de querer conducir la CGT. Hay que ver qué pasa. Uno entiende de que de entrada da la impresión de que se viene un gremialismo más dialoguista. Rescato unas palabras que dijo el compañero Smith, ¿sí? Él dice, él saludaba al nuevo triunvirato y decía, porque acá estamos frente a una CGT a la cual la sociedad le reclama presencia, pero a su vez le vota en contra, ¿no? Entonces también está esa cuestión. Me voy también al confederal previo a esto que fue en el Felipe Vallese, en donde primero Moyano dijo, yo me equivoqué al poner a Pablo. Lo dijo ahí. Sí. Lo dijo ahí. Y después también Héctor Daer, contestando a las críticas que se le hacían sobre el rol de la CGT durante el gobierno de Alberto y durante ahora, Héctor Daer primero enumeraba los hechos del primer año, que creo que fue un buen primer año, se podría decir, de actividad sindical. Y él aparte decía, entre el primer paro general que convocamos y el último, el nivel de acatamiento cayó un 40%. Entonces ahí medio que le pasaba la pelota a los críticos de decir, ustedes tampoco pararon. Entonces ahí es interesante lo de ver cuando decimos qué tipo de CGT se viene, más dialoguista, menos dialoguista. Bueno, si el diálogo va a ser la herramienta, el diálogo tiene que estar puesto al servicio de resolver los conflictos que se vienen. ¿Sí? No puede ser un diálogo de pasar la pelota para más adelante, de ver con qué nos quedamos, la chiquitita, ¿no? La chiquitita, Sí, una de ver cosa cómo que vos salvamos quieras ir al diálogo algo. y otra cosa que el otro te lo dé. No, y otra cosa que Este te lo gobierno ha impongan. demostrado que no. A ver, la semana pasada, un día después que se eligió la conducción de la CGT, el gobierno firmó el DNU, Sí, sí, sí. donde no es obligatorio el descuento. Quiero retruco. ¿Me entendés? Bueno, entonces me parece que el escenario es ese porque me parece que también es un momento donde te meten en esta discusión de la reforma laboral y donde me parece que hay un contexto no solo de que la gente te dé la espalda, sino que no hubo respuestas tampoco por parte de la dirigencia sindical, no solo a los 2 primeros años de Milei, sino de que muchos también pasan factura al movimiento, a la CGT en particular, al sindicalismo, es cuál fue la posición que tuvieron durante los 4 años de Alberto Fernández cuando Sí, la sí. inflación te hacía pelota el salario. Sí.
Eso es lo que creo que pesa mucho. ¿Me explico? Entonces me parece que hay algo muy pendiente y es un desafío muy grande que va a tener esta nueva conducción de la CGT. Primero en sostener en la acción esa unidad. Porque yo comparto esto que dijo una vez acá Paco Manrique, diciendo, bueno, muchachos, acá hay que tomar una posición política. Claro. La CGT no tiene una posición política. ¿No? Sí, a mí, esto lo digo yo, sí, gran parte de la CGT tiene una definición política con respecto al rol de Cristina. Sí. Y eso juega hacia adentro de la CGT. Y en los posicionamientos políticos que tiene la central en los últimos 2 años, tuvo que ver cuánto te corrías o no de los posicionamientos de Cristina. O sea, tuviste una central obrera que asumió su conducción, hablaron los 3 secretarios generales, pero ninguno hizo una mención a Cristina. En sus discursos finales, no. Ninguno hizo una mención. No. Entonces No, de yo- hecho, y te digo más, la mesa no hizo mención a Cristina. No Sí, lo hizo, varios por eso compañeros digo. que hablaron de abajo, sí. Por eso te digo, a ver, nosotros Pero lo sí, charlamos. es verdad Y eso. no digo que tiene que ser una obligación hacer una mención, pero tiene que ver. Yo no me hago el boludo, digo, esto tiene que ver. Porque cuando se cumplieron 80 años del 17 de octubre y presentaron el. ¿Cómo se llama lo que El hicieron? mapping. ¿Eh? El mapping. El mapping, y estaba la radio abierta de los compañeros de Azopardo. Sí. Y pasaron un montón de dirigentes, yo lo estaba mirando. Por lo emblemática de la fecha y porque al otro día había una caravana a la casa de Cristina, no hubo un dirigente que mencionara Claro. Y aparte que decir, La hubo más situación gente de- en la caravana que en el acto de... la Sí, situación obvio, de Cristina, que vos podés tener las diferencias que tengas. Yo digo esto, vos podés tener las diferencias que tengas. Sí, sí, Ahora, hasta el año 2012, o si querés hasta el año 2015, después podemos discutir matices de ese programa económico del kirchnerismo, principalmente su último gobierno, Sí. los momentos de mayor adquisición de derecho del movimiento obrero ha sido bajo el gobierno de Cristina. Después muchos tendrán que dar explicaciones por qué rompieron con Cristina. Si fue por los cargos, si no fue por los cargos, ¿por qué? Ahora, cuando había que bancar el impuesto a la ganancia, el movimiento sindical apoyó el impuesto a la ganancia. Sí. Ahora, después cuando se dio vuelta, le salió a hacer paros generales a Cristina en contra del impuesto a la ganancia. Y hay muchas expresiones de eso. Por eso digo, no es casual esta conducción, que yo creo, lo resumo en esto, que tiene que ver con un clima de época. Sí, sí, Me sí. parece que la expresión política de eso es despegarse totalmente Sí. de Cristina. Una cosita para cerrar ya, porque quiero comentar una encuesta que tenemos un poco relacionada con el tema en el chat. Aparte, acá tenemos 2 problemas. Vos decís que tiene que tener un posicionamiento político. Mencionás esto de Paco, digo, o sea, ni tienen un posicionamiento político, ni tampoco, porque la otra contrapostura que puedes tener, que la hablamos un poco con Jofra, es, bueno, yo soy sindicalista, defiendo a los trabajadores que me corresponden a mí en mi gremio, o defiendo a los trabajadores en general, ¿no? Y tampoco estaría sucediendo eso, digo, no estaría habiendo un respaldo. Pero bueno, La otra vez, perdóname, pero la otra vez un compañero sí, pues ya de la estamos en comisión el, interna me en el decía, cierre. che, no da casualidad que las únicas 2 mujeres presidentas en la Argentina que fueron presas Las fueron dos. Martínez de Perón, Sí. Isabel Martínez de Perón Y Cristina. y Cristina Fernández de Kirchner. Y no es casualidad, me decía, que ambas fueron mujeres de un expresidente de la Ajá. Argentina, Sí, Juan sí. Domingo Perón y Néstor Kirchner. Y peronistas. Y peronistas. Entonces, ¿cuál es la condición para estar preso en la Argentina? Y ser No mujer. es ser rogio, No, no, no. es ser peronista y es ser mujer, y mujer de un expresidente. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahí donde yo digo, che, el problema es que estamos atravesando la CGT y se le viene gran desafío, es justamente. Sí, bueno, Sí, sí, ¿cómo sí. va a ser esto ahora? Sí, lo que por ahí es tarea es no transformar esto es militar esto para que esto no sea una expulsión. ¿Sí? Claro. Porque Claro. muchas veces la política te expulsa, muchas veces la política te echa, muchas veces te defrauda, pero me parece que lo llamo así, yo hay que armar un cegetismo, ¿sí? Hay que armar un cegetismo, tenemos que tener las discusiones internas que tengamos que tenerlas y tenemos que tratar de que la gente se siga sumando a los gremios y empezar a tener los debates internos. Estoy Claro. completamente de acuerdo, Claro. pero digo, previo a eso, esta discusión se tiene que dar en los sindicatos, ¿eh? Sí, claro. Esta apertura se tiene que dar en los sindicatos. Estas discusiones se tienen que permitir en los sindicatos. Si no,
Porque yo estoy de acuerdo con los que dicen la renovación. Ahora, la renovación en una mesa de los 5 sindicatos Claro. que tiene la mayor cantidad de congresales, eso no es una renovación. Déjame Una a, mí con, renovación. déjame a mí con todos mis congresales, Gaby. por Claro, favor, porque- te pido. No, el problema es si la renovación viene de los procesos de No, sí, abajo de los igual es real, compañeros. es real. Y lo que lo tienen que, primero la renovación la tienen que llevar adelante los propios sindicatos. Sí, sí. Para estar discutiendo después una renovación de la CGT. Cata. Sí, no, para, bueno, ya cerrar, hoy tuvimos una encuesta en el chat. Primero, dejar un saludo a Claudia, Romina, Sebastián, bueno, y Ahí va. a todos los compañeros que nos estuvieron mirando y comentando. Y después, un poco tocando el tema, hicimos una encuesta hoy al principio del programa de si estás de acuerdo o no con la reforma laboral. Seguimos con ese tema. Ahí va. El programa que viene probablemente tengamos voces. Voces de la calle. Voces de la calle. Vamos ahí. Y salió un sí, 20% y no, 80%. Es más o menos bueno. igual que el lunes pasado que le habíamos hecho también. El lunes pasado era 95 contra 5, Sí, ¿no? sí, un poco hubo más. un solitario ahí. Sí, bueno, acá es un poquito más Che, amplia. son más, hay que tener cuidado. Así que ya, la próxima que Y si ya- salís a la calle ni te cuento. La próxima preguntemos si próxima- mate amargo o dulce. Claro, Preguntemos otra cosa. y si salís a la calle, ni Bueno, te igual cuento. de vuelta, o sea, Y- ¿estás de acuerdo con la reforma laboral? Es muy amplia, o sea, Es quizás amplia, sí, no es están amplia. de acuerdo. Es con amplia. esta No, a reforma. ver, si uno se pone a mirar lo que están pasando a través de las redes, etcétera, y hay un consenso social, después sí, cada uno sí, entiende lo que quiere de la Sí, reforma sí, laboral. sí. Sí, claro. Me Sí. parece que hay que buscar un discurso, no sé, que lográs sintetizar en algo que vos puedas transmitir a un sector de la sociedad que está roto. Bueno, Cielo por Asalto en YouTube, Instagram, X, antes que nos olvidemos. Y ahí pueden ver la nota con Ciampa y ver si están de acuerdo con la reforma laboral. Exactamente. Ahí,